plataforma que nos brindan los amigos de Akinpech Orthodontics a través de su canal de YouTube, en estas charlas y conversatorios en privado, pues que tenemos acá entre ustedes y pues todos los speakers que participamos en este ejercicio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la distalización en la mandíbula. Si bien es cierto, nosotros estamos acostumbrados a hablar o a pensar en la distalización en el maxilar y no es algo, digamos, casual, nos formaron de esa manera. Yo recuerdo cuando estudié ortodoncia, cuando hice mi maestría hace unos 10 años atrás, habían libros, literaturas específicas que nos hablaban de que el arco mandibular era el arco diagnóstico. Era el arco diagnóstico porque pues había muchas limitaciones en la mandíbula. Y entre esas limitaciones estaba la distalización. Por su hueso muy compacto, por la misma anatomía, la presencia de la lengua en la herradura como tal de la mandíbula y muchas series de situaciones que limitan o limitaban en aquel momento la posibilidad de la obtención de espacio o la obtención de espacio a través de la distalización. No es sencillo distalizar en la arcada superior, pero digamos que tenemos muchas más herramientas para hacerlo en el maxilar. Sabemos que es un hueso más esponjoso, sabemos que la respuesta al movimiento es un poquito más eficiente en el maxilar por la misma característica del hueso. También por la misma anatomía de este paladar que permite la colocación de aparatología fija como los sistemas pendulares, el péndulo, donde nos podemos agarrar para ejercer esa fuerza hacia distal y poder distalizar y obtener espacio. Muchas más herramientas clínicas y biomecánicas teníamos como a disponibilidad o a disposición en el maxilar para poder obtener espacio de esta manera. Por ello, los libros y la literatura nos hablaban de que la mandíbula era el arco diagnóstico porque digamos es el arco más limitado. El arco diagnóstico en el sentido de qué tanto apiñamiento, qué tanta potencial de obtención de espacio pueda tener con las limitaciones que tenga la mandíbula y a partir de allí iba a surgir nuestro diagnóstico porque el maxilar es un poquito más, era más manejable, ¿no? Eso ha cambiado mucho con la llegada evidentemente de los tornillos, esa distalización en la mandíbula. La distalización, como todos saben, es la obtención de espacio a través del movimiento distal de los dientes, ya sea maxilares o mandibulares. Desplazar los dientes hacia la zona retromolar, ocupar el espacio de los terceros molares con los segundos y los primeros molares y así llevar para atrás los premolares, los caninos, etcétera, etcétera. Es una herramienta muy valiosa a la hora de diseñar un plan de tratamiento conservador. Digamos que hay muchos casos donde una distalización eficiente puede incluso evitar algún tipo de extracciones de premolares, por ejemplo. No quiere decir con esto que en todos los casos vamos a evitar las extracciones. Hay casos donde la cantidad de espacio y las características clínicas, biológicas, generales del paciente obliga a que tengamos que realizar algún tipo de extracciones. Sin embargo, la distalización en la mandíbula es real y se puede hacer hoy en día mucho más eficiente. Anteriormente, pues todavía teníamos algunos de los sistemas que aplicábamos en el maxilar, los podíamos también aplicar en la mandíbula, como estos sistemas anclados en elásticos intermaxilares. Pueden revisar una de las pláticas que tenemos cargadas aquí en el canal de YouTube de distalización en el maxilar, donde hablamos detalladamente de lo que son los sliding hook, que son unos jigs deslizables que en el caso del maxilar los colocamos con elásticos clase 2. Esos elásticos clase 2 activan ese resorte y se genera una fuerza que va a hacer que el molar se distalice. Estos sliding hook también los podemos aplicar para una biomecánica clase 3. Lo que va a cambiar evidentemente es el punto donde vamos a colocar los aditamentos y los elásticos clase 3 en este caso, anterior inferior, posterior superior. Estos elásticos activarían ese resorte que transmitiría la fuerza a los molares inferiores y ejercerían ese punto de aplicación de fuerza para obtener una distalización. No es tan común hacerlo en la mandíbula como en el maxilar. Hay pocos casos donde yo he hecho distalización en la mandíbula a través de sliding hook o de resortes y elásticos. Sí, hay muchos casos donde hemos potencializado una pequeña distalización con pacientes muy colaboradores con elásticos de clase 3. Estos elásticos van del canino inferior
a los molares superiores, van anterior, inferior, posterior, superior, en arcos adecuados, evidentemente, que tengan resistencia a la deflexión, que ofrezcan una respuesta al deslizamiento. Podemos lograr pequeños cambios en esta distalización. Sin embargo, también está el distalizador de Carrier, que lo vimos en esta plática también de clase 2, donde es un aditamento parecido a los sliding hoop, pero es un aditamento prefabricado que tiene una almohadilla que va hacia el canino y una almohadilla molar. En esa almohadilla canina está el ganchito para poder agarrar los elásticos. Clase 2 para distalización en el maxilar, clase 3 para distalización en la mandíbula, pero a fin de cuentas son sistemas apoyados en elásticos, son sistemas apoyados en la colaboración del paciente. Si un paciente no colabora y no se coloca las ligas, evidentemente no se va a ver reflejado este efecto de la distalización. A diferencia del maxilar, donde podemos colocar sistemas pendulares que son fijos, porque los ponemos en el maxilar, en el paladar, y pues estos sistemas pendulares pueden ejercer esa fuerza de distalización. El método sin duda más eficiente para nosotros obtener el espacio o aprovechar el espacio retromolar para obtener o liberar un apiñamiento o camuflar una clase 3, sin duda alguna, son los microtornillos. Y específicamente los microtornillos extraalveolares. ¿Qué quieren decir microtornillos extraalveolares? Los microtornillos extraalveolares son aquellos que nosotros colocamos y quedan fuera del canal dental. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo aplicar fuerzas ancladas en ese tornillo para generar un deslizamiento en un carril completo de los dientes hacia la zona posterior. ¿Por qué? Porque el tornillo no va a interferir en ese canal dental y los dientes los vamos a poder mover. En la mandíbula hay una estructura anatómica que es el shelf mandibular, en donde nosotros podemos colocar estos tornillos extraalveolares que queden fuera del canal dental y poder nosotros ejercer fuerzas de distalización que lleven nuestros molares hacia la zona retromolar sin que se encuentren, sin que el tornillo sea un stop. A diferencia de los tornillos interradiculares, sabemos que también tenemos la opción de colocar los tornillos entre las raíces, pero cuando colocamos un tornillo entre raíz y raíz, podemos distalizar lo que está detrás del tornillo. No podemos actuar con lo que está adelante del tornillo porque el tornillo viene siendo un stop que está metido entre las raíces. Por ello, es tan efectiva la distalización con este sistema de microtornillos extraalveolares porque están fuera de ese canal dental y nos va a permitir distalizar. Dentro de las medidas que generalmente utilizamos estos tornillos, recuerden que los tornillos tienen sus tres partes básicas, su cabeza, su porción transmucosa y su parte activa. La cabeza es igual a biomecánica, la cabeza que vamos a utilizar va a depender de la biomecánica que vayamos a utilizar, si vamos a distalizar con cadenas, con resortes, si vamos a colocar un cantilever, etcétera, etcétera, etcétera. La porción transmucosa, que es el cuellito, este cuellito puede ser largo o puede ser corto, según las condiciones anatómicas que tenga el paciente, a nosotros colocarles el microtornillo en shelf, porque no todas las situaciones clínicas son iguales. Depende de la cantidad de encía adherida, de la mucosa libre que tenga allí, nosotros vamos a decidir la colocación de un microtornillo con cuello transmucoso largo o cuello transmucoso corto. Y las medidas más comunes van a ser estas que están aquí en la pantalla, pues microtornillos 2x10, 2 de ancho y 10 de longitud. Generalmente son tornillos de un diámetro importante, 2 milímetros, porque estamos en un hueso muy denso. Cuando estamos colocando microtornillos en el shelf mandibular, la dirección con que nosotros entramos a colocar el tornillo es la misma dirección con que terminamos. Tenemos que definir bien esa dirección inicial, porque ya una vez que entramos no podemos cambiar la dirección como hacemos muchas veces en el maxilar, cuando estamos colocando, por ejemplo, tornillos en cresta infracigomática. La porosidad del hueso nos permite hacer algunos cambios de dirección. En este caso, el shelf mandibular común lo ubicamos usualmente entre meso del 6, 7, digamos entre 6 y 7 aproximadamente, está ese montículo de huesito que tenemos nosotros que palpar con el dedo. Y justamente allí, tomando en cuenta algunas consideraciones en el punto de colocación, todo lo que es la desinfección del área, la angulación que le vamos a dar al tornillo, la guía de referencia que es la línea interpupilar, una serie de situaciones, pues justamente allí es donde vamos a tener la opción de colocar el microtornillo extraalveolar. Hay pacientes
que no tienen buen shelf mandibular, que no tienen un buen montículo, y nos tenemos que ir a una zona más posterior. Esta es una zona que describió la doctora Patricia Vergara. Aquí la denominamos la pivot, es una zona mucho más posterior. Por ser más posterior, generalmente utilizamos tornillos de un tamaño mayor, 2x14, 2x17. Tiene que estar mucho más inclinado por el tema de la mordida, que no vaya a interferir. Lo colocamos en una zona más distal, retromolar, para poder ejercer igualmente en sentido, digamos, que van a quedar extraalveolares, para a partir de allí nosotros poder generar fuerzas que nos ejerzan esa distalización. Vamos a ver algunos casos muy interesantes a propósito de las distalizaciones en la mandíbula, que es lo que pues queremos nosotros evidenciar. Vamos a ver este casito, es una distalización con microtornillos extraalveolares en shelf mandibular unilateral. Unilateral porque la necesidad de espacio era solamente de un lado, en un camuflaje de asimetría. Este es un casito de mi clínica privada. Estoy manejando con braquecitos mini de los amigos de Akin Patch. Fíjense la fotografía inicial, una mordida cruzada anterior, ya se empiezan a sobreextruir los dientes anteriores. Tenemos una clase 3 mucho más marcada del lado izquierdo. Lo vemos clínicamente, vemos una desviación de la línea media hacia el lado derecho porque hay un crecimiento mayor de un lado, y justamente para nosotros poder camuflar esto necesitamos espacio posterior inferior del lado izquierdo, de este lado que está acá. Colocamos nuestro microtornillo y ejercemos la obtención del espacio. Fíjense que es un microtornillo extraalveolar. Aquí estamos agarrando ya básicamente una cadena elastomérica de segunda generación a un vástago crimpado al arco principal para ejercer una fuerza de distalización unilateral, y de esa manera poder obtener esa coincidencia de líneas medias, poder obtener espacio para retropinar los dientes inferiores, apoyados en algunos dobleces de primer orden, un offset inferior, un inset posterior, y más o menos así hemos logrado, digamos, este resultado parcial, porque sabemos dónde nos hace falta el espacio y buscamos dónde hacerlo. De otra manera, sin el apoyo aquí de los microtornillos, tendríamos que haber explotado mucho la utilización de elásticos asimétricos, clase 3 del lado izquierdo, clase 2 del lado derecho. A veces un abuso en ese sentido de los elásticos puede generar canteamientos indeseados en el arco. Vamos a ver este otro caso de distalización con microtornillos extraalveolares en shelf mandibular, un camuflaje clase 3. Este es un pacientito que también tengo en la clínica privada. Fíjense, una mordida cruzada anterior franca, completa. La paciente tiene un implante en la parte superior que impide que nosotros podamos llevar hacia adelante los dientes superiores, porque hay un stop biológico allí en los dientes superiores. Por lo tanto, es obligatorio, es imperativo obtener espacio a través de la mandíbula. En una situación tan comprometida como este overjet negativo, mordida cruzada, pues la obtención del espacio en la mandíbula es muy necesaria. Y lo hicimos a través de los microtornillos extraalveolares, en este caso bilaterales, para obtener espacio tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Fíjense en la secuencia fotográfica. Este casito lo estamos manejando con brackets de zafiro de los amigos de Akin Patch, los Crystallize. Tenemos nuestros microtornillos. Fíjense ya el paciente alineado, nivelado en arcos rectangulares, y empezamos a aplicar fuerzas a través de vástagos crimpados. Allí la fuerza del microtornillo está directamente a todo el arco, llevándolo hacia atrás. Fíjense cómo unos controles después ya tenemos la obtención del espacio, empezamos a descruzar la mordida. En este caso necesitamos ya un poquito más de espacio del lado izquierdo, por eso ven una cadeneta de segunda generación solo del lado izquierdo, porque esa es la que está activa, la que estamos activando, y una cadenita transparente que pusimos allí simplemente para acordarnos de que ya del lado derecho tenemos el espacio bastante bien cuidado. Fíjense cómo evoluciona nuestro tratamiento. Ya tenemos una mejor coincidencia de líneas medias, tenemos un correcto overjet, tenemos un correcto overbite, y estamos anclándonos también a través de la utilización de elásticos clase 3 para compensar un poquito esa relación entre el punto de aplicación de la fuerza, el momento, esa pequeña intrusión que se genera en los molares porque pues estamos un poquito por debajo del centro de resistencia, etcétera, etcétera, pues lo vamos compensando con elásticos intermaxilares. Pero fíjense la oportunidad de poder distalizar, obtener espacio de una manera eficiente, sencilla, a través de estos microtornillos extraalveolares. Si no tuviésemos la opción de colocar estos tornillos en esta paciente, que tenemos un bloqueo biológico en la parte superior por ese implante que tenemos allí, las opciones biomecánicas serían muy reducidas.
tendríamos que haber hecho demasiado stripping inferior, pensar quizás en las extracciones de segundos premolares inferiores, mucho mecánica de elástico. Hubiese sido muy complejo resolver este caso de otra manera. Aquí vemos un videíto, fíjense cómo se ven los microtornillos en la radiografía. Vamos a hacer correr el video. Observen los tornillitos en shelf mandibular, nuestra pacientita. A ver, amor. Abre, muerde con las muelitas. Miren qué maravilloso camuflaje, clase 3, sin extracciones. Abre, mi amor. Y aquí continúa el video. Anclado en tornillos en shelf mandibular. Muerde. Espectacular, maravilloso. Vieron cómo en la radiografía de progreso podíamos observar el implante dental, que era ese stop biológico que nos impedía camuflar este caso a través de los dientes anterosuperiores, proclinando, llevándolos hacia adelante. Al tener este bloqueo biológico, pues nuestra única opción vendría siendo la mandibular. Vamos a ver este otro camuflaje, que también pues un camuflaje resuelto de una manera muy eficiente gracias a la obtención de espacio con los tornillos. Es un caso donde también se utilizó microtornillos en shelf mandibular bilateral. Si evaluamos el caso de inicio, vemos una paciente con un apiñamiento moderado en la arcada inferior, un apiñamiento de leve a moderado también en la parte superior, pero nos llama mucho la atención y siempre es un punto importante clínico diagnóstico a evaluar estas relaciones clase 3 caninas. Fíjense, aquí nos está diciendo justo el espacio que nosotros necesitamos para llevar los caninos a clase 1 y para poder liberar este apiñamiento anteroinferior sin que eso traiga como consecuencia que se cruce la mordilla. Si a esta paciente nosotros le colocamos brackets de manera inicial y le colocamos brackets en los dientes inferiores, esa liberación del apiñamiento hacia el vestibular va a generar de que la mordida se cruce de una manera franca, que se genere un cruce de mordida anterior completamente franco. Por eso es muy importante el manejo del espacio en estos casos. Y más o menos esto fue lo que hicimos. Colocamos nuestros brackets en la arcada superior para alinear, nivelar, mejorar las formas de arco. Y en la arcada, eso fue en la arcada superior. Y en la arcada inferior solamente colocamos brackets seccionales en la parte posterior, 3, 4, 5, 6 y 7, de canino a segundo molar, para desarrollar los arcos transversalmente, tener un arco firme, un arco 17 por 25 de Nitti, donde pudiésemos ya colocar nuestros microtornillos. Fíjense que en la parte anterior no colocamos brackets de manera inicial, colocamos una manguerita que proteja el labio del paciente para nosotros poder colocar nuestro microtornillo y ejercer esa distalización. Como por la posición del tornillo, esa fuerza de distalización también nos generaba un poquito de intrusión en el plano, a veces conviene, a veces no. En este caso luego compensamos con dobleces escalonados, para extrusión posterior e intrusión anterior, poder compensar y sellar esa mordida o ese engranaje posterior. Ya después nos anclamos en elásticos intermaxilares y pues miren qué bonito resultado. En la foto inicial vemos el paciente ya con su apiñamiento, ya en la foto de progreso ya hemos estado obteniendo el espacio posterior con una biomecánica seccional sin colocar brackets en los dientes anteriores. Luego de obtener ese espacio gracias a la distalización unilateral tanto derecha como izquierda, podemos lograr un resultado muy estable, muy bonito, muy saludable. Fíjense cómo logramos esas clases, unos caninas, en este caso del lado derecho, gracias a la obtención de espacio por la distalización en la mandíbula, gracias a ese tornillo anclado fuera del carril dental. Un máximo engranaje, tanto derecho como izquierdo, una biomecánica de obtención de espacio muy eficiente, y lo vemos también corroborado en sus radiografías laterales de cráneo. Aquí vemos un poquito pues cómo se solventó ese apiñamiento gracias a la obtención de espacio de los dientes inferiores. De otra manera, no hubiese sido posible. O sacábamos un incisivo, o hacíamos mucho stripping, o pensábamos sacar premolares, y hubiese sido muy agresivo. Hubiesen quedado triángulos negros, los dientes inferiores muy retroclinados. Lo más sano en este caso fue justamente hacer esa planificación de distalización en la mandíbula. Vamos a ver otro caso. En este caso, ambas líneas medias, tanto la superior como la inferior, se encontraban desviadas. Un caso de apiñamiento moderado superior, un caso que se llevó en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia a través de mi instrucción.
una mordida medio borde a borde, una tendencia clase 3. Empezamos a alinear y a nivelar, y se alineó y se niveló muy bonito, pero aquí justo como lo ven en las fotos anteriores, ambas líneas medias estaban desviadas hacia un lado. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Colocamos un microtornillo unilateral en shelf mandibular, de manera de que en la mandíbula es mucho más complejo la distalización con elásticos que en el maxilar, y aquí pues a través del microtornillo unilateral empezamos a deslizar los dientes inferiores hacia el lado contrario de donde estaba desviada la línea media dental con toda la línea media facial, y a través de elásticos clase 2 anclados igualmente en el microtornillo generamos una distalización superior para llevar ambas líneas medias a una coincidencia entre ellas, que ya la tenían, pero estaban desviadas con respecto a la cara. Entonces pudimos hacer una distalización unilateral, tanto superior como inferior, gracias a la distalización con un tornillo en shelf mandibular. Esto es un poquito lo que fue el progreso del tratamiento, el apoyo con los elásticos clase 2 y ya posteriormente un resultado final muy bonito, muy armónico. Liberamos el apiñamiento, consolidamos overjet, consolidamos overbite y ambas líneas medias quedaron coincidentes con la carita del paciente. Esta es la foto sonrisa del paciente. Un tratamiento eficiente, un tratamiento bastante sencillo, por decirlo así, muy conservador. Fíjense que el protagonista en todos estos casos que le he mostrado ha sido la posibilidad de la obtención de espacio en la mandíbula gracias a la distalización. Y la manera más efectiva de poder lograr esa distalización en la mandíbula, sin ninguna duda, sin ningún temor a duda, es la eficiencia del anclaje esqueletal. Aunque podemos lograr mucho con elásticos intermaxilares, siempre vamos a tener una acción-reacción con los elásticos. Aunque podemos lograr algunas cosas con los resortes, siempre vamos a tener una acción y reacción con los resortes. Vamos a ver este otro caso, un caso quirúrgico que no se quiso operar la paciente, muy severa, con una sobreextrusión de los dientes anteriores, con una laterognasia, con una necesidad de espacio unilateral inferior, que decidimos buscar hacer ese camuflaje solamente con un tornillo. Y aquí las relaciones caninas nos los están diciendo todo. Fíjense la relación canina del lado derecho, aparentemente clase 1 con una discrepancia transversal. Y del lado izquierdo una clase 3 bastante marcada. Justamente de este lado es donde tenemos que distalizar para poder llevar el canino clase 1 y para poder obtener espacio y llevar los dientes anteroinferiores hacia atrás, nivelando esa sobreextrusión anterior que se generó por la falta de contacto en esa mordida cruzada. Fíjense, una paciente que vemos esta radiografía lateral y es preocupante, es una paciente quirúrgica, pero bueno, no se quiso operar, tuvimos pues esa misión de ayudarla a través del camuflaje, y así lo hicimos. Colocamos un microtornillo, en este caso lo colocamos en pivison, en la zona más posterior del shelf mandibular. Fíjense que está prácticamente distal del 7, está acostado, es un microtornillo más largo, y empezamos a ejercer la fuerza de distalización unilateral para empezar a obtener espacio para descruzar la mordida, proclinación superior, y fíjense cómo poco a poco esa obtención de espacio nos va permitiendo llevar los dientes inferiores hacia atrás. Y miren este cambio, parece un paciente como que si se hubiese operado, y no se operó, no recibió cirugía maxilofacial, fue básicamente una biomecánica eficiente de obtención de espacio de un lado que nos permitió descruzar la mordida, armonizar líneas medias. Evidentemente hay un tema de asimetría facial todavía que la paciente puede trabajar a través de una mentoplastía, pero pues finalmente optó por no realizarse la cirugía, y ortodónticamente pudimos mejorar la función, pudimos mejorar la estética, pudimos mejorar la salud periodontal y mejorar el aspecto facial sin lugar a duda de nuestra paciente gracias a la posibilidad de distalización de la mandíbula. Este caso hubiese sido posible sin el microtornillo, con elásticos, muy poco probable. Este elástico hubiese sido posible solamente con resortes o sliding, muy poco probable. En estos casos severos es muy importante la distalización eficiente. Esa distalización eficiente que básicamente logramos con los microtornillos extraalveolares. Y bueno, para culminar les voy a mostrar este otro caso. En este caso fue un caso donde había una biprotrusión, una biproclinación, tanto de los dientes superiores como de los dientes inferiores, y la necesidad de espacio
nos gritaba que teníamos que echar los dientes hacia atrás. O hacíamos extracciones de premolares o llevábamos todo hacia atrás hasta la zona retromolar. Igualmente nos apoyamos a través de la distalización. Si vemos sus fotografías intraorales, pues no hay mayor apiñamiento, ¿verdad? Hay hay un pequeño desnivel, una clase de 2 canina de un lado, hay mayor necesidad de distalización quizás del lado izquierdo superior que del lado derecho. Pero cuando vemos su radiografía lateral, vemos esta severa proclinación y protrusión, una incompetencia labial muy marcada. Allí se colocaron tornillos en cresta infracigomática en superior y se colocaron tornillos en shelf mandibular en inferior, fuera del carril dental, justamente para poder ejercer fuerza. Fíjense cómo se ve en la mandíbula, miren la protuberancia o ese montículo óseo que podemos ver claramente en esta radiografía. Fíjense cómo el tornillo está fuera del canal dental y nos permite justamente generar esas fuerzas de distalización. Aquí prácticamente de los 4 tornillos, 2 arriba y 2 abajo, se está llevando todos los dientes hacia atrás, hacia la zona retromolar, controlando el torque con nuestros arcos rectangulares, etcétera, etcétera, algunos dobleces de primero y segundo orden, pero justamente estamos llevando todo hacia atrás para poder tener una biomecánica eficiencia de obtención de espacio. Fíjense cómo en estas radiografías vemos ya la retroclinación de los dientes y tenemos nuestros dientes completos. Tenemos nuestros 4 incisivos, nuestros 2 caninos, nuestros 8 premolares, arriba y abajo, evidentemente, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo superior, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo inferior. Y gracias a esa distalización, a ese recorrido hacia distal, ocupando la zona retromolar, muchas veces sí tenemos que hacer extracciones, porque tenemos que hacer la extracción de los terceros molares para ocupar ese espacio y poder tener resultados efectivos. Y fíjense cómo vemos aquí esa ya inclinación clínica que vemos con nuestros ojos, ya se ven los dientes verticales, gracias a esa distalización tan efectiva. Miren qué bonito engranaje que obtuvimos del lado derecho, una relación clase 1, canina, premolar, premolar y molar. Del lado izquierdo había más necesidad de distalización en superior, y así lo hicimos. La particularidad de los tornillos es que nos permite obtener la cantidad de espacio que necesitemos individualmente. La hemiarcada superior derecha, la hemiarcada superior izquierda, la hemiarcada inferior derecha y la hemiarcada inferior izquierda. Evidentemente con una obtención de espacio eficiente, inteligente, para poder hacer esa distalización efectiva. ¿Y cuál es el mayor cambio? El cambio facial, el cambio clínico facial. Fíjense cómo esa retracción y retroclinación de los dientes anteriores, gracias a la distalización de los molares en negro son los molares de inicio, los dientes en negro son los dientes de inicio, y los dientes en rojo son los dientes de final. ¿Cómo quedaron? ¿Cómo se echaron para atrás? Ese espacio permitió echar para atrás los dientes anteriores, y echar para atrás los dientes anteriores generó ese cambio tan importante en el perfil labial, que era justamente lo que teníamos que lograr en esta paciente. En esta paciente la prioridad no era alinear los dientes, era cambiar la cara, era mejorar el rostro, era procurar un selle labial adecuado, armónico, saludable. Y bueno, este es el resultado final de esta pacientita gracias a esa eficiencia en la obtención del espacio, a esa eficiencia a través de poder llevar los dientes anteriores e inferiores hacia atrás. Este es un caso que igualmente se llevó en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, con la aplicación de los tornillos extraalveolares y con un manejo muy eficiente del espacio. Fíjense el cambio facial de nuestra paciente de perfil. Al inicio no podía cerrar los labios y ya al final con un selle labial bastante adecuado. Como moraleja, pues, les tengo que decir que sí es posible la distalización en la mandíbula, sí se pueden generar camuflajes dentales, obviamente en este caso de clase 3, donde usualmente nosotros hacíamos extracciones de premolares, ya lo podemos hacer a través de la obtención de espacio eficiente con la distalización, según la necesidad de espacio. Si necesitamos solo espacio de un lado, un microtornillo unilateral. Si necesitamos espacios de los dos lados, microtornillos tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Hay mecánicas de deslizamiento, mecánicas de desplazamiento, una serie de biomecánicas a la mano eficientes donde nosotros podemos establecer tratamientos predecibles. Y claros y seguros de que sí podemos distalizar en la mandíbula. Si queremos una distalización eficiente, pues tenemos que ayudarnos con los microtornillos. Si es un paciente colaborador
y pues necesitamos un poquito de espacio, podemos ayudarnos primero, podemos empezar de menos a más, podemos empezar con resortes y elásticos, podemos aplicar un sliding hook clase 3, a través de elásticos clase 3, podemos trabajar a través de resortes para obtener algo de espacio. Siempre procurando que si queremos nosotros distalizar en la mandíbula, igualmente tenemos que tener el espacio disponible para hacerlo. Y ese espacio es justamente la zona retromolar. Si están los terceros molares y está colapsada la zona retromolar, pues tenemos que hacer la extracción de los terceros molares para poder ocupar ese espacio. Y si pues tenemos el espacio naturalmente, simplemente tenemos que tener una biomecánica eficiente para llevar los dientes hacia atrás. En la mandíbula es más complejo que el maxilar, pero ya sabemos que no es ya imposible, que es muy posible, de que es muy sencillo y que pues básicamente tenemos que contar con ese conocimiento del punto de aplicación de la fuerza, la respuesta, los momentos, cómo va a cambiar ese plano oclusal según ese vector de fuerza que nosotros vamos a aplicar en el caso que estemos trabajando con tornillos. Espero que haya sido de su agrado, espero que hayan aprovechado esta información valiosa. Los invito igualmente a revisar el tema de distalización en el maxilar que tenemos cargado acá con los amigos de Akin Patch, con muchos casos de éxitos igualmente, pues ya mucho más variados, los distalizadores, los sistemas pendulares, los elásticos, resortes, sliding, carrier, etcétera, 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 y por supuesto, pues los microtornillos. Me despido hasta una próxima oportunidad. Recuerden que todos los meses estamos grabando estas charlas de 30 a 45 minutos para aportar un poco más, para mostrar lo que estamos haciendo y siempre apoyados con los amigos de Akin Patch, muy agradecidos por brindarnos este espacio y pues también por brindarnos los materiales que usamos en el día a día para lograr estos resultados maravillosos. Por el momento me despido, mi nombre es Jordán Sol y pues estoy a la orden para lo que necesiten y seguimos aquí conectados a través del canal de YouTube de los amigos de Akin Pets. Hasta una próxima oportunidad.